Hola a todos, esta es la presentación de nuestro proyecto de simulador de fluidos en la que explicaré en líneas generales el funcionamiento de nuestra aplicación. Entonces empezamos con un set de partículas, las cuales al darle a iniciar simulación, o a este botón de acá arriba, empiezan a simular como si fuesen fluidos. Esta simulación se hace con el método Smoothed Particle Hydrodynamics, el cual está explicado en el documento. Y bueno, pues con estas partículas nosotros podemos hacer varios cálculos. Bueno, podemos más bien obtener varios datos de estas partículas. Entonces, nosotros podríamos seleccionar una partícula y ver que tiene ciertos vectores, ciertos componentes, un componente de velocidad y de las fuerzas a las que está sometido y la fuerza total. Y bueno, también podríamos ver su energía. Ahora, nosotros no nos es tan útil que solamente caigan las partículas, así que tenemos herramientas. Bueno, por un lado podemos generar partículas. Entonces, nosotros podemos generar partículas desde alguna parte y pues se integra a la simulación en el momento. Podemos ver cómo en esta parte del monitor, cómo las partículas obtienen diferentes, o sea, sus vectores van cambiando dependiendo de las fuerzas en las que están sometidas en el momento. También vemos como la energía eh, pues también se ve afectada. También tenemos herramientas. Entonces, voy a empezar por la herramienta Concentric Force. El Concentric Force aplica una fuerza de repulsión desde la posición del mouse hacia la dirección donde están las partículas en un rango determinado. Este rango es 3 veces el tamaño de las partículas. Entonces, aquí vamos a aplicar una fuerza de 50 newtons sobre estas partículas. Vemos cómo empiezan a moverse porque esa fuerza fue aplicada sobre ellas. Incluso si tenemos esta partícula seleccionada y vemos este monitor, podemos ver cómo la partícula cómo su, sus datos van cambiando en nuestra, en nuestro monitor de datos. Ahora, nosotros también bueno, tenemos esta simulación acá, todos las partículas abajo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros quisiésemos volver en el tiempo? Si quisiésemos ver una parte de la simulación o darle o ir por otro camino en alguna parte de la simulación, entonces nosotros podríamos usar nuestro time stepper con el que podríamos volver a una parte de la simulación más atrás. Entonces, si nosotros volviésemos, entonces nosotros incluso podríamos rebobinar toda la simulación y volver a algún momento en el que querramos. Por ejemplo, vamos a volver al principio. Vamos a volver al principio y esto desde cualquier momento del principio lo podemos volver a ejecutar. eh, volver a ejecutar y tenemos una nueva simulación. Ahora, claro, nosotros podemos ver otras funcionalidades de las herramientas, como lo es el cañón. Bueno, realmente lo que hace es crear una partícula. Si vemos por acá estos datos de acá, son las propiedades con las que la partícula se va a generar. Entonces, se va a generar con una velocidad y, bueno, está el ángulo con el que se le va a aplicar la fuerza, se le va a aplicar la velocidad. Entonces, esta es la magnitud de la velocidad y esta va a ser el ángulo. Entonces, si nosotros generamos una partícula, pues vemos cómo sale efectivamente disparada. Eh, si le damos un ancho, un largo más alto a nuestro vector, pues entonces la partícula saldrá mucho más rápido. Nosotros podríamos generar cuantas partículas quisiésemos y llenar esto de partículas. Eh, y pues también podríamos borrarlas, porque pues si no nos interesan las partículas, o sea, si necesitamos menos partículas para cualquier cosa, entonces las podríamos borrar las partículas. Esto es útil para, por ejemplo, podemos ir al principio, al principio cuando teníamos eh, la estructura,
Y digamos, bueno, entonces quiero comprobar qué pasa si yo lanzo una partícula hacia esto, qué es lo que pasa. Porque claro, esta simulación se vuelve a simular desde este momento. Entonces digamos que lanzamos estas tres partículas. Vamos a ver. Entonces efectivamente las partículas golpean y tienen un efecto en las partículas que estaban allá. Bueno, también aquí en el concentric force nosotros le podemos subir la fuerza. Digamos que vamos a subírsela a 500. 500 ahí. Entonces ahora, antes, si recuerdan, tu billete tenía cierto efecto. El concentric force tenía cierto efecto. Ahora, si lo volvemos a probar, tiene un efecto mucho más grande. Mucho más grande. Esto porque la fuerza ha aumentado. También podríamos modificar la simulación cambiando la gravedad, las fuerzas gravitatorias. Entonces nosotros tenemos aquí una gravedad de menos 9,8. Si nosotros se la subiésemos, aquí está en menos 0,8. Si se la subiésemos aún más, está ahora en una gravedad que está apuntando hacia arriba. En este caso, nuestro sistema de coordenadas es un sistema de coordenadas X, X a la derecha y y hacia arriba, Y positivo y X positivo. Y podemos ver, bueno, pues cómo suben, se cambian de gravedad. También incluso podríamos simular si existiese una gravedad o una fuerza que actúe como la gravedad en el eje X. En este caso, podemos aumentarlo en el eje X o disminuirlo en el eje X y que vaya a la dirección contraria. Y pues también existen otros tipos de fluidos, los cuales, bueno, pues como el magma que podríamos también incluir en nuestra simulación. Bueno, todos los fluidos que hay acá tienen ciertas propiedades que los diferencian entre ellos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.